Muy bien, muchas gracias de nuevo, Martín, por la introducción y por la invitación. Realmente es un placer estar aquí. Lastimosamente, a distancia, no como el año pasado, esa maravillosa, inolvidable visita a la clínica alemana, donde el equipo humano y la calidad de médicos que conocí fue maravilloso y realmente muy satisfactoria, que espero que este virus nos deje un poco más en paz para el año que viene y podernos volver a encontrar de frente. Si alguien tiene una pregunta, no tengo ningún problema en que me la hagan durante la participación, durante la presentación, porque me gusta mucho poder tener conversaciones y una discusión dinámica, pero según entiendo la organización de la conferencia, vamos a hacerlo al final. Vamos a hablar un poco de catéter de arteria pulmonar. No tengo ninguna declaración de conflicto de interés. El primer mandamiento, empecémoslo con una presentación de caso. Tenemos un paciente que llega a la sala de emergencias con dolor de pecho, hipotensión, taquicardia, tiene crépitos bilaterales, está frío a la palpación y está un poco alterado en su estado mental. El electrocardiograma demuestra elevación del segmento ST en la cara anteroseptal. Por lo tanto, se te lleva emergentemente a la sala de hemodinamia y se hace una coronariografía que demuestra una descendencia anteroproximal totalmente ocluida. Se pone un stent recubierto, pero a pesar de la revascularización y el flujo TIMI-3, tiene que continuar en hipotensión y taquicárdico. Se decide entonces poner un catéter de Swan-Ganz. Y estos son los números que obtenemos. El paciente continúa hipotenso, tiene una presión de cuña elevada de 22, un índice cardíaco de 1.7, una resistencia vascular periférica de 1300, una resistencia vascular pulmonar de 1.9 y una presión de arteria pulmonar, índice de presión de arteria pulmonar de 1.5, en más de 1 se considera normal. Continúa hipotenso, el ácido láctico se eleva, la creatinina aumenta, el gasto cardíaco baja. Este es un paciente que podríamos clasificar como el paciente en shock cardiogénico de perfil C, que llamamos frío y húmedo. Pero la pregunta es, ¿necesitamos un catéter de arteria pulmonar para diagnosticar el shock cardiogénico? No realmente. Para el diagnóstico de shock cardiogénico podemos hacer de una manera clínica o podemos usar elementos como se derivó enfoque y este algoritmo del Hospital Washington Hospital Center, donde Julio Panza y Howard Cooper hicieron una evaluación y de manera retrospectiva identificaron parámetros para la predicción del diagnóstico de shock cardiogénico y fue validada de manera prospectiva utilizando hipotensión, como la definición de menos de 90 milímetros de mercurio o más de 30 en la caída de la presión arterial media de base, con evidencia de hipoperfusión, ya sea por aumento del lactato, por disminución de gasto urinaria o por disminución de bicarbonato por acidosis metabólica, con un factor cardiovascular etiológico predisponente, ya fuera síndrome coronario agudo, falla ventricular, cardiomiopatía por estrés, miocarditis o cualquier otra. Y en adición a eso, el uso de aumento de las presiones de llenado a nivel ventricular por ecocardiografía. Yo particularmente hubiera hecho esto un poco diferente y hubiera agregado, además de la presión de llenado, de la cual Martín demostró una gráfica muy interesante donde la correlación de presiones de llenado a nivel ecocardiográfico con hemodinamia invasiva no es muy buena, el R cuadrado es muy bajo. Entonces, por lo tanto, yo hubiera agregado el uso de una estimación del gasto cardíaco de manera ecocardiográfica por el uso de la integral de velocidad de tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como Martín demostró, ya que esa evaluación nos puede dar un gasto cardíaco muy preciso y nos serviría para tener un punto de inicio del paciente que presenta con shock cardiogénico. Entonces la pregunta es, no necesitamos un catéter de arteria pulmonar para diagnosticar el shock cardiogénico, y eso lo sabemos también por la definición clínica de las diferentes guías. Este es un artículo clave que yo recomiendo, publicado por Sean Van Diepen, amigo y colaborador, donde analiza todos los factores de shock cardiogénico desde el punto de vista de manejo diagnóstico, desde el punto de vista de manejo de cuidado intensivo cardiovascular, de revascularización y soporte ventricular. Y como podemos ver aquí, la definición realmente usa la hipotensión. Sí, el shock trial incluyó parámetros hemodinámicos, como tener un índice cardíaco disminuido o una presión de cuña aumentada, pero no es lo que usted siempre necesita tener.
su paciente llega con shock cardiogénico por infarto anterior, está hipotenso, el diagnóstico es relativamente fácil de hacer. En otras condiciones tenemos algunos factores que nos confunden, como vamos a analizar en la siguiente diapositiva. El primer mandamiento es que no necesitamos un catéter de arteria pulmonar para diagnosticar el shock cardiogénico, pero puede proveer información muy útil en los pacientes con cuadros que son mixtos, con discrepancias clínicas y en escenarios clínicos específicos como los que vamos a analizar. Hablemos del segundo mandamiento. ¿Es el catéter de arteria pulmonar necesario o obligatorio para evaluar factores hemodinámicos? Miremos entonces lo que tenemos en cuanto a la evaluación no invasiva de shock cardiogénico. Este usa el NINDCOM, que utiliza la impedancia tisular. Y como podemos ver aquí, tiene una gran correlación si el paciente es pequeño. Son pacientes pediátricos. A medida que vemos aquí, los puntos se sobreponen de manera más organizada si el paciente pesa menos de 30 kilos. Pero a medida que el paciente es mayor, la dispersión de los puntos es mucho más errática. Cuando se correlaciona el pico con la fracción de eyección, es también hay muy poca correlación con una R cuadrada de 0.27. Pero tenemos que tener en cuenta que la fracción de eyección no es igual al gasto cardíaco. Por lo tanto, este estudio no es tan claramente revelador. Recordemos también que según, como esta gráfica que demostró Martín en la diapositiva anterior, la fracción de eyección es diferente al gasto cardíaco. Y estos son los diferentes estudios hechos en el infarto agudo de miocardio reciente y en falla cardíaca aguda en la parte inferior de la gráfica. Como ustedes pueden ver en el shock trial, la fracción de eyección media es más o menos 31-32%. Pero teníamos pacientes con fracciones de eyecciones de 15 a 18 y fracciones de eyecciones de más de 40. Entonces, la fracción de eyección no nos dice específicamente el gasto cardíaco. Lo que sí sabemos, como mencionamos antes, es que el gasto cardíaco se puede calcular de manera no invasiva, de manera muy apropiada, como vemos aquí en la correlación que tiene es de manera excelente el eco transesofágico y el eco transtorácico. Si calculamos y usamos los parámetros de la integral de velocidad de tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, más el área cross-seccional del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que nos va a dar el stroke volume, el volumen de latido por minuto. Este volumen de eyección lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, lo que nos daría el gasto cardíaco. Y es una manera muy precisa y a la cual le podemos hacer de manera de seguimiento no invasivo para ver qué está pasando con el gasto cardíaco. Pero además del gasto cardíaco hay otros factores importantes, y entre ellos, como lo mencioné, es la presión de llenado. La presión de llenado puede ser estimada por ecocardiografía, pero de una manera más semi-cuantitativa o más cualitativa que darnos un número preciso. Y esto es un estudio hecho en pacientes que estaban recibiendo terapia de resincronización, no necesariamente shock cardiogénico, pero en los cuales los autores corroboraron la relación de la E con la E' en cuanto a presión de llenado y la presión de cuña. Y como podemos ver, la correlación fue muy, muy mala. Entonces, podemos entender que un paciente que tiene una presión de llenado muy alta, que tiene unos parámetros diastológicos ecocardiográficos alterados, podríamos decir, sí, su presión de llenado de fin de diástolo es muy elevada, pero no podríamos estimar cuánto sería. Por lo tanto, saber si responde a diuréticos, vasodilatadores o inotrópicos sería un poco complicado hacerlo de una manera precisa en el seguimiento del tiempo. Ahora, además de lo que mencionamos, el catéter de arteria pulmonar tiene la ventaja de darnos estas presiones de llenado que no podemos evaluar de manera precisa con la ecocardiografía o con ningún otro medio no invasivo. Además, nos da también la evaluación de la morfología de las diferentes ondas durante a medida que avanzamos el catéter de Swan-Ganz. Podemos entender esos pacientes que tienen el signo de la raíz cuadrada, el que llamamos deep and plateau, que se ve en enfermedades por construcción. Podemos ver los pacientes que tienen ondas B elevadas, ya sea por regurgitación tricuspidia severa o regurgitación mitral severa. Y eso nos da elementos más claros para entender la patofisiología del paciente que estamos viendo. Nos da también lo que llamamos el shunt run, que es medir la saturación de oxígeno a medida paulatina mientras que avanzamos, qué pasa en la aurícula derecha, qué pasa en el ventrículo derecho, y así identificar si podríamos tener una presencia de un shunt interventricular o intraauricular o un PDA que nos estaría dando anormalidades en la saturación. Y por último, el gradiente transpulmonar, como lo podemos ver aquí en la gráfica del lado derecho, que nos ayudaría a entender los pacientes que tienen una hipertensión pulmonar precapilar
la cual no sería posible evaluar si no fuera por otro medio no invasivo. Entonces, el catéter de arteria pulmonar nos da información y elementos adicionales más allá de la medición del gasto cardíaco, específicamente las presiones de llenado, la morfología de las ondas y la saturación en diferentes cámaras del corazón o lechos vasculares. Vamos para el tercer mandamiento. Y vamos a tratar de entender por qué los catéteres de Swan-Ganz han perdido cierta popularidad. ¿Qué hace que algunas personas se asusten y le tengan miedo a los Swans? Y yo creo que tenemos que traer a colación el estudio ESCAPE, que fue publicado en JAMA en el 2005 con más de 400 pacientes que fueron admitidos con falla cardíaca aguda, los cuales fueron aleatorizados a recibir catéter de arteria pulmonar para la guía y el tratamiento de falla cardíaca versus el tratamiento basado en hallazgos clínicos. Y como podemos ver aquí, la mortalidad no fue diferente entre los dos grupos, incluso cuando se hizo un análisis por su grupo. Eso fue muy interesante porque generó discusiones, cartas al editoriales, diciendo que el uso de catéter de arteria pulmonar había llegado a su fin. Sin embargo, todas estas controversias hay que tenerlas en cuenta que no aplican a los pacientes con shock cardiogénico y tampoco aplican a los pacientes que tienen falla ventricular derecha o necesitan manejo de terapias vasoactivas por hipertensión pulmonar. De hecho, el paciente que recibió, los pacientes en el ESCAPE trial fueron excluidos si tenían shock cardiogénico. Entonces, de nuevo, recordemos, el ESCAPE trial fue un estudio hecho en pacientes con falla cardíaca aguda cuando se comparó con el uso de catéter de arteria pulmonar versus la evaluación y manejo por especialistas en falla cardíaca, se demostró que no había diferencias en la sobrevida. Sin embargo, los pacientes que recibieron el procedimiento tuvieron más complicaciones y más que todo a nivel de que fue guiada por el aumento en las infecciones por catéter. Es algo que me parece muy interesante discutir porque el último paciente que se reclutó en ese entonces fue en el 2004 y el uso generalizado del drape, del trapo para poder cubrir al paciente de manera estéril de pies a cabeza no se había implementado en los Estados Unidos de una manera tan rigurosa como ocurre hoy. Y una de las preguntas que yo siempre hago y quizás no vaya a tener nunca respuesta es ¿qué pasaría si repetimos el ESCAPE trial en el día de hoy? ¿Sería que tendríamos las mismas tasas de infecciones por catéter como fue en aquel entonces? Ahora, específicamente en shock cardiogénico, tenemos ya datos que nos sugieren que el uso de catéter de arteria pulmonar nos puede aumentar la sobrevida. Estos son datos de la National Institute of Inpatient Service que nos demuestra más de casi 1 millón de pacientes, 915,000 pacientes con shock cardiogénico, que fueron debidos de acuerdo a los que fueron hospitalizados con catéter de arteria pulmonar, y se comparó también pacientes con falla cardíaca que recibieron catéter de arteria pulmonar o no. Y como ustedes pueden ver aquí, el paciente que recibió catéter de arteria pulmonar, ya sea por falla cardíaca o por shock cardiogénico, tuvo una mejor sobrevida. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esos son datos retrospectivos, que no tenemos información tan granular, porque al tener una base de datos tan grande como el National Inpatient Sample, no es posible inferir factores que puedan confundir los diferentes desenlaces clínicos, porque muy claramente podría haber un sesgo de selección, un sesgo de intervención en los cuales los pacientes que reciben catéter de arteria pulmonar están en instituciones más especializadas, tienen especialistas con falla cardíaca, tienen la posibilidad de ser un centro de shock cardiogénico, como mencionaba Martín, y quizás las terapias aumenten. Entonces, esto hay que tomarlo con un grano de sal, como decimos acá, pero creo que es una señal importante para entender que el catéter de arteria pulmonar en el contexto adecuado, particularmente por shock cardiogénico, puede tener muy buen uso. De igualmente, en el lado derecho vemos el registro de Biomed, que son los fabricantes del Impella, con más de 15,000 pacientes que demostró los pacientes que tienen monitoreo hemodinámico tenían mejor sobrevida cuando llegaban admitidos por shock cardiogénico y recibían un Impella. Esto me parece que es algo muy clave porque cualquier paciente con soporte ventricular mecánico debería tener un catéter de arteria pulmonar, porque si no estaríamos manejando a ciegas. Más recientemente, estos son datos que fueron publicados hace 2 semanas, incluso el doctor Shashank China, uno de mis grandes amigos y colegas,
participó en esta publicación en el Jack Heart Failure, publicado el 21 de octubre, en el cual los pacientes fueron divididos en 3 cohortes, fueron 1.400 pacientes no aleatorizados, pero muy interesantemente se identificaron ellos según la nueva clasificación de shock de SCAI de la Sociedad Americana de Falla Cardíaca. Los pacientes que tenían estadio D y E de shock cardiogénico, cuando se hace un perfil hemodinámico completo, la mortalidad disminuye significativamente. En todos los pacientes con shock, si hay un perfil hemodinámico, ya sea completo o incompleto, la mortalidad también va a mejorar, pero parece que el subgrupo que más se beneficia son los pacientes con shock avanzado. ¿Y a qué me refiero a un perfil hemodinámico incompleto? Lo que estamos hablando es una presión de arteria pulmonar, una presión de cuña, la saturación para calcular el gasto cardíaco, lo que está ocurriendo a nivel del ventrículo derecho con la presión de pulsatilidad de la arteria pulmonar. Entonces, a pesar de que la evidencia no apoye el uso de catéter de arteria pulmonar en falla cardíaca de manera rutinaria, no hay evidencia sobre el uso de cuidado de catéter de arteria pulmonar en shock cardiogénica que sea de alta calidad, es decir, no van a haber estudios aleatorizados doble ciegos o con procedimiento tipo sham en shock cardiogénico y catéter de arteria pulmonar, y muy posiblemente no los vamos a tener. Sin embargo, los datos que tenemos, que han sido publicados a partir de registros, creo que son suficientemente buenos para decirnos que es una manera muy apropiada y en escenarios muy específicos como los que vamos a discutir, esto tiene un rol marcado. Vamos de nuevo de vuelta para discutir nuestro cuarto mandamiento al caso que habíamos presentado. Estos son los números que se había dado inicialmente. De nuevo, paciente con gasto cardíaco bajo, con presión de cuña elevada, el ventrículo derecho por ahora está bien, y es un paciente que se presentó con infarto anterior anteroseptal, revascularizado, pero con un shock refractario a pesar de la revascularización. Entonces vemos, como les mencioné, que este paciente lo podemos ubicar en el perfil C. Estos son los datos publicados por Jeremy Swan y William Gans en 1976 en el New England Journal, cuando ellos incluyeron más o menos 180 pacientes admitidos a la unidad coronaria del Hospital Cedars-Sinai, y todo paciente con síndrome coronario agudo se le implementó un catéter de arteria pulmonar. Claro, lo acababan de inventar y no querían estrenar su nuevo juguete. Esto nos ayudó a clasificar los pacientes en un perfil hemodinámico, que es importante tenerlo en cuenta para la pronosticación. Pero vamos a hablar un poco qué pasaría entonces si cambiamos un poco el escenario. Tratamos de sacar ese paciente del perfil C clásico. ¿Qué tal si el paciente se presenta en vez de llegar en 1 hora a 6 horas? Es un paciente que se presenta de manera tardía. ¿Y por qué hablo de 6 horas? Recordemos que en el análisis por su grupo del Shock Trial, los pacientes que se presentaban más tarde de 6 horas tenían una mortalidad mayor. Eso tiene una base fundamentada en estudios hechos en medicina nuclear, cardiología nuclear, en el cual se demuestran que después de 6 horas la tasa de viabilidad de miocardio versus cicatriz baja. Entonces vamos a tener una posibilidad de recuperación de miocárdica mucho menor. ¿Qué tal si decimos que este paciente está ahora, en vez de estar frío a la palpación, el paciente se siente bien perfundido, está caliente en las extremidades, como si fuera un paciente con un shock séptico vasodilatorio? Y si hacemos que la presión arterial sea un poco menor, incluso que la presión arterial diastólica se haya bajado, y que tenga una febrícula incipiente. Y les doy estos parámetros hemodinámicos. Continuamos teniendo un índice cardíaco de 1.9, no 1.7, pero 1.9. La presión de cuña continúa elevada, pero la resistencia vascular sistémica disminuyó de 1400 a 980. Esto es lo que llamaríamos un perfil vasodilatador de shock cardiogénico o shock mixto. Estaría un paciente que está húmedo y caliente. Y esta es una entidad que también fue descrita a partir del estudio Shock y el registro Shock publicado en el 2005, donde podemos ver que 22% de los pacientes con infarto agudo de miocardio que se presentan con shock cardiogénico en esta cohorte publicada tenían una resistencia vascular periférica baja, que ocurrió al momento de presentación y que no estaba asociada con infección nosocomial. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el paciente que se presenta con este tipo de shock vasodilatador después de un infarto puede ser secundario a la hipoperfusión sostenida. Por eso dije que este caso lo íbamos a cambiar a 6 horas. Y esa hipoperfusión sostenida puede llevar a la isquemia de linfocitos a nivel
tisular cutáneo y del tracto gastrointestinal, lo que generaría una liberación de citoquinas inflamatorias, llevando a este shock vasodilatador y más complicado de manejar. Este shock vasodilatador se trató de prevenir y de tratar con el estudio TRIUMPH, que se usó la cladribina acetato, en la cual era un inhibidor de la sintasa de óxido nítrico, pero fue un estudio negativo. No hubo diferencia en la sobrevida en los pacientes que recibieron este tratamiento para prevenir la vasodilatación. Lo que nos llamaría a decir que lo más importante quizás sería entonces lograr prevenir la cascada que Martín demostró en la gráfica de la espiral de muerte del shock cardiogénico y tratar de restablecer la función miocárdica por revascularización y el uso temprano de soporte ventricular avanzado. Ahora vamos a cambiar a un escenario tipo 1B. Ya hablamos del vasodilatador, cambiamos un poco las condiciones. Este paciente no llegó en 1 hora, este paciente no llegó en 6 horas, este paciente llegó en 10 minutos a la sala de emergencia y no tenía 68 años, sino que tenía 45 años y su presión era 120/95. No estaba hipotenso. Por la definición de shock cardiogénico, el paciente no estaba en shock, pero al hacer el examen físico estaba frío a la palpación. Y estos son los parámetros hemodinámicos que les doy. Sigue con una presión de cuña elevada, sigue con un gasto índice elevado, un índice cardíaco elevado, disminuido, perdón. Pero la resistencia vascular periférica en este momento es muy elevada. Este es lo que llamamos el shock cardiogénico normotensivo. Sin un catéter de arteria pulmonar, no hubiéramos identificado a este paciente. Precisamente ayer pusimos un paciente ECMO venoarterial aquí en nuestra institución, que se presentó con un shock normotensivo. Tiene una presión de 110/100 y su saturación central venosa la de 35 con un índice cardíaco de 1.3. Cualquier persona hubiera pensado que este paciente no tenía shock porque no estaba hipotenso. Pero para los que hacemos esto en el día a día, sabemos que esa presión de pulso nos hace preocupar bastante. Y este shock cardiogénico normotensivo también ocurre más o menos en 5% de los pacientes del estudio shock en el trial, en el registro. Y teniendo en cuenta que 7% de ellos tendrían hipotensión sin hipoperfusión. Ahora, este shock cardiogénico normotensivo, como les demostré en la evaluación hemodinámica, va a tener también una presión de cuña elevada, va a tener una fracción de eyección baja, va a tener un índice cardíaco bajo, pero la resistencia vascular periférica va a ser significativamente alta. Y lo que es muy importante es que la mortalidad puede ser mucho menor en estos pacientes con shock cardiogénico normotensivo. ¿Por qué? Porque realmente son pacientes que se presentan de manera temprana, son pacientes jóvenes que tienen esa capacidad de regular su sistema autonómico para poder mantener la perfusión cerebral y renal y de esta manera sobrevivir. Es simplemente una capacidad de la respuesta al estrés un poco más desarrollada, un poco más preservada, por decirlo así. Entonces, hablemos un poco nuevo, John, en un resumen de este tipo de los diferentes tipos de shock cardiogénico. Tenemos el shock sin hipoperfusión o pre-shock, que es el normotensivo. Tenemos el shock con falla cardíaca izquierda predominante, el shock con falla cardíaca derecha predominante o el shock biventricular. Y todos estos factores, como ustedes pueden ver, se derivan de la evaluación hemodinámica invasiva. Por lo tanto, es muy importante entender el tipo de paciente que tenemos al frente nuestro. Y claro, es demasiado importante poder integrar la imagen. Yo creo que la ecocardiografía, sobre todo el POCUS, el Point of Care Cardiac Ultrasound, que se está usando de manera muy básica y muy eficaz en cuidado intensivo, en las salas de emergencia, nos ayuda bastante a poder entender algunas de estas cosas. Tenemos que tener en cuenta que hay factores hemodinámicos únicos que no van a poder ser evaluados por el ecocardiógrafo. Entonces, el cuarto mandamiento es que el catéter de arteria pulmonar puede ayudarnos a distinguir las diferentes perfiles hemodinámicos de shock cardiogénico, así mismo como pacientes con shock mixto, ya que nos da una evaluación comprensiva de los parámetros hemodinámicos. Entonces ya vemos aquí, de nuevo, el shock cardiogénico, para resumir, se puede ver de esta diferente manera: el shock vasodilatador 20%, hipotensión hipoperfusión 7%, el no hipotensivo o pre-shock 5% del clásico, que es el resto de los pacientes. El quinto mandamiento: ¿cuál es el papel del catéter de arteria pulmonar en evaluar el compromiso del ventrículo derecho en shock cardiogénico? Y creo que es bastante importante. Aquí volvemos de nuevo a los datos del estudio shock y el registro de shock, en el que Anu Lala, antigua fellow conmigo
demostró que en muchos pacientes con shock cardiogénico había compromiso biventricular, el cual no había sido diagnosticado inicialmente. Y esto se hizo dividiendo los pacientes de acuerdo a su presión de cuña y a su presión de arteria pulmonar. Y como podemos ver aquí, un número significativo en el cuadrante superior derecho tenían shock biventricular, lo cual podría afectar los diferentes desenlaces. Ahora, el shock cardiogénico derecho es tan malo y es como el ventrículo izquierdo. No podemos creer que simplemente shock del lado derecho vamos a recuperarlo mejor. Es que incluso que tiene una mortalidad tan alta y una isquemia recurrente tan alta como el ventrículo izquierdo. Y esto ha sido un marcador de pronóstico adverso en diferentes estudios, como podemos ver en el forest plot del lado derecho. Claro, una cosa que nos tenemos que tener en cuenta es que el diagnóstico de falla cardíaca o shock ventricular derecho es puramente hemodinámico. Claro, podemos tener un ventrículo dilatado en la ecocardiografía, podemos tener una TAPSE bastante disminuida, pero muchas veces podemos ver un ventrículo que no parece estar tan hipokinético y cuando pasamos al catéter arterial pulmonar encontramos que lo es así. Y entre estos parámetros hemodinámicos que menciono aquí, el más importante sería el índice de la presión de pulso de la arteria pulmonar. Cuando es menor de 1, se ha demostrado ser un gran predictor de mortalidad en pacientes con shock cardiogénico después de la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo, también en los pacientes con infarto inferior, así como pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, el catéter arterial pulmonar da información única para el manejo del paciente con falla cardíaca derecho. Es la única manera de diagnosticarlo y saber hacia dónde vamos con el manejo. Y de igual manera, los pacientes que tienen hipertensión pulmonar que van a recibir medicaciones vasoactivas. No hay de ninguna otra manera, aunque sí han hecho estudios donde sí ha derivado la resistencia vascular pulmonar a nivel de ecocardiografía, pero la más precisa es hacerla con un catéter arterial pulmonar cuando sean vasodilatadores pulmonares y queremos ver la respuesta. El sexto mandamiento, vamos a volver a nuestro paciente a dar un tercer escenario potencial. ¿Qué tal si el paciente, en vez de tener un infarto anterior, decimos que tenía un infarto posterior, está hipotenso y tiene un soplo holosistólico 4/6 en el borde parasternal izquierdo, pero no tiene un TRID a la palpación? Vamos a pasar el catéter de Swan-Ganz, estas son las ondas. Y aquí lo voy a hacer un poco diferente, no les voy a mostrar los números, les voy a mostrar las ondas y la morfología. Este es el ventrículo derecho, 40/15. Esta es la presión arterial, 40/24. Y esta es la presión de cuña. Para los buenos observadores, podemos empezar a decir, ya tenemos aquí cambios y los que tienen experiencia en la unidad de cuidado intensivo cardiovascular van a identificar qué está ocurriendo. Estos son los números. Gasto cardíaco está bajo, la resistencia vascular está elevada y el ventrículo derecho está bien. ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Cuál es el wedge? La presión de cuña sería de 36 o sería más baja. Realmente es 24 porque estamos viendo cómo a nivel del tercio inferior de esta onda podemos derivarla. ¿Pero qué es esta onda entonces? Vamos a ver de nuevo y a repasar. Estas son las ondas derivadas de la arteria pulmonar y estas son las ondas derivadas de la presión de cuña. ¿Qué diferencias tenemos? Miremos el tiempo. La presión de arteria pulmonar, el pico de la onda se da durante sístole, justo después del QRS a nivel de la onda T. En la presión de cuña es un poco más tardía, después de la onda T durante diástole temprano. Y además de eso tenemos este hallazgo que es diferente, lo que llamamos la muesca dicrótica de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Son realmente pacientes que tienen arteria pulmonar y una vez llegamos a la presión de cuña vemos esta onda grande que simplemente nos representa una onda B elevada. Esa onda B elevada se correlaciona con los hallazgos del paciente en el examen físico, el soplo holosistólico por una ruptura de músculo papular más común en el infarto posterior, como describíamos. ¿Dónde lo medimos? En el tercio inferior de la altura. Sin un catéter de arteria pulmonar no podríamos ver esto y entender qué tipo de shock estamos lidiando. Obviamente un paciente con un buen ecocardiógrafo nos podría demostrar eso. Y como vemos aquí, no tenemos que tener ojos expertos para saber que este paciente tiene que ir inmediatamente a la sala de emergencias y tener este músculo papilar reparado.
sería un paciente muy buen candidato para un balón de contrapulsación para dar un poco de unloading y de descarga del ventrículo izquierdo. Entonces, como sexto mandamiento, la evaluación de la onda de catéter pulmonar nos puede ayudar a ver hallazgos específicos en las ondas de hemodinámicas, de las ondas intracavitarias, y una correlación con el electrocardiograma y hallazgos específicos de cada onda pueden ser claves para entender qué está pasando. Ahora vamos a hablar de 3 mandamientos más que vamos a agrupar en el ABC. Sepa cómo usarlos y cuándo usarlos. El A de un nivel apropiado, tenemos que saber dónde está el traductor para no sobreestimar o subestimar las mediciones. Tiene que saber que su monitor esté en 0. Yo siempre lo hago rutinariamente con mi enfermera, pongo el paciente plano como vamos a mostrar en la foto. Vamos a correlacionar con la respiración, B for breathing en inglés, la fase respiratoria en que vamos a medir las presiones intracavitarias y cuáles son las interacciones cardiopulmonares y qué pasaría con las diferentes zonas WES de acuerdo a donde el catéter acabe siendo llevado. Y lo último, las condiciones, los cálculos y las complicaciones que pueden tener. Entonces, como séptimo mandamiento, acordémonos de la A, nivel apropiado. Hay que agacharse, hay que mirar como estamos haciendo acá. Yo lo hago de manera rutinaria. Uno de mis mentores en la Cleveland Clinic usaba una regla para poderlo hacer. Saber a qué tipo de onda vamos a estar evaluando y estar muy claro que estamos tratando de hacerlo a nivel de la arteria de la aurícula derecha. El octavo mandamiento, B for respiración en inglés, for breathing, siempre lo vamos a hacer al final de la expiración. De la expiración cuando el paciente está intubado, de la expiración cuando el paciente está respirando de manera espontánea. Entonces, el paciente A tiene respiración espontánea y se hace al final de la fase expiratoria, que generalmente es la deflexión superior. Cuando el paciente toma un respiro, va a bajar la onda, entonces se hace justo antes de que baje. En el paciente intubado, que está intubado y ventilado de manera pasiva, es decir, no tiene interacción con el ventilador, se toma también a nivel del fin de la expiración, pero como es presión positiva, la presión positiva siempre va a ser superior. Entonces, en el paciente intubado, la deflexión inferior da el fin de la expiración. La manera como yo recuerdo esto es B por ventilador, el valle de la onda. Y otro truco que muchas veces podemos usar en el paciente que no está muy taquipnéico es que la fase expiratoria tiende a ser mucho más rápida, a menos que durante el ventilador hayamos aumentado el tiempo de inspiración. En el paciente que está está haciendo ventilación espontánea siendo intubado, el que tiene una deflexión negativa, el paciente que está en soporte ventilatorio con el soporte presión, sin tener mayor interacción con el ventilador, tenemos que ver qué está pasando con el ventilador, con el paciente. Si está tomando respiros muy hondos y lleva la onda a una deflexión negativa, vamos a tener que reubicar el lugar donde lo medimos. Y una de las maneras de hacer eso es poniendo la mano sobre el abdomen del paciente y ver cuál es la interacción con el ventilador y así poder identificar la fase expiratoria, pero siempre la expiración. Lo otro que tenemos que tener en cuenta son lo que llamamos las zonas WEST. La mayoría de catéteres de arteria pulmonar van a llegar a la zona WEST 2, donde tenemos la presión de arteria pulmonar es mayor que la alveolar y de la venosa. Este es el lugar ideal. En algunos casos iría al apex, es mucho más raro, o a la zona inferior, si hay algunas anormalidades vasculares. Si es en el apex, tendremos que entender que la presión intravascular va a ser un poco más baja. El noveno mandamiento es la C por condiciones, cálculos y complicaciones. ¿Qué condiciones son importantes tener en cuenta? Bueno, el paciente que tiene una ventilación mecánica y tenemos una PAPE alta, ese paciente puede tener un aumento en la llenada de la presión de cuña porque la PIP aumenta la presión intratorácica. Desafortunadamente no es una relación 1 a 1, no es que damos 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 de PIP y en aumento lineal, no, es muy errático, pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta. De igual manera, el paciente con obesidad, con anormalidades que puedan disminuir o cambiar, aumentar la presión intratorácica, puede influenciar la presión de fin de llenado. Lo mismo pasaría con el paciente que tiene constricción, que tiene derrame pericárdico, porque esa presión externa va a aumentar la presión de cuña. Y en los pacientes con derrame pericárdico no vamos a querer darles diuréticos pensando que la presión de cuña está aumentada porque tienen hipervolemia. Está aumentada porque hay una presión externa de la cavidad pericárdica empujando. El ventrículo derecho también siendo
dilatado es algo que puede aumentar la presión de cuña. Un paciente con falla ventricular derecha que lo inundamos con fluidos y su CVP, su presión de arteria de aurícula derecha, se aumenta más de 15, podemos empezar a desplazar el septo hacia el lado izquierdo y eso nos comprometería la presión de cuña siendo más elevada. En cuanto a cálculos, tenemos que saber cómo hacer nuestra ecuación de Fick y cómo interpretar a los pacientes que hacemos termodilución. Cuáles serían las condiciones en las que la termodilación estaría siendo falsamente disminuida o aumentada. Por ejemplo, pacientes con falla, con regurgitación tricuspidea severa, el gasto cardíaco por Fick puede estar disminuido. En los pacientes con severa regurgitación mitral, el Fick puede estar alterado porque la concentración tisular de oxígeno a nivel venoso pulmonar va a estar falsamente elevada. Lo mismo en los pacientes con paro cardíaco recibiendo altas dosis de epinefrina, puede tener lo que llamamos una saturación central elevada por daño tisular de la mitocondria, y eso nos daría un gasto cardíaco elevado si solamente usamos la ecuación de Fick. Y en cuanto al noveno mandamiento, hablaríamos de las complicaciones. De nuevo volvemos al estudio ESCAPE, donde el grupo que recibió la intervención, el catéter arterial pulmonar, tuvo más complicaciones. Era de esperarse. El grupo con intervención va a tener más complicaciones. Estamos hablando del grupo sham. Y ellas fueron lideradas por la infección de catéter arterial pulmonar. Y como mencioné antes, si este estudio se repitiera en el día de hoy, las técnicas estériles y la rigurosidad que se tiene para evitar la infección por catéter ha cambiado y ha mejorado al punto que yo creo que los desenlaces serían un poco diferentes. Otras complicaciones pueden ser neumotórax. Aquí, como vemos en este paciente, tiene un loop que se dio en la arteria a nivel de la aurícula derecha. Es importante no jalar ahí, tratar de llevar al paciente a hemodinamia, pasar un pequeño cable coronario para poderlo sacar. Y los pacientes que están overwedged, es decir, cuando el catéter pulmonar está muy allá, si lo inflamos, sin mirar propiamente los rayos X, sin mirar la curva hemodinámica, a medida que lo inflamos podemos crear una ruptura de arteria pulmonar que puede ser catastrófica. A mis fellows les enseño todos los días, no hacemos una presión de cuña sin mirar el rayos X de ese mismo día. ¿Okay? Y una vez el paciente no necesita un catéter de arteria pulmonar, por favor retirémoslo lo más rápido posible porque queremos evitar cualquier otra complicación. Y luego, el último para terminar sería este concepto de que la secuencia de información siempre es mucho mejor que una toma en un solo tiempo. ¿Qué está pasando en este dibujo? Aquí vemos un niño que está a punto de ser atropellado por lo que llamaríamos una versión pobre de un Lamborghini. Tenemos una niña que no está viendo qué ha pasado con el semáforo y posiblemente podríamos estar hablando más bien de una conferencia de trauma pediátrico. Afortunadamente, cuando miramos toda la secuencia de información, entendemos que el niño está tratando de escapar de un bully que viene persiguiéndolo, que el carro está en este momento detenido y no hay riesgo de que tengamos accidentes, y que la niña está cruzando la calle porque fue indicada apropiadamente por el oficial. Lo mismo ocurre con los catéteres de arteria pulmonar. Estos son datos reales de nuestros pacientes de la unidad coronaria. Nosotros hacemos una base donde cada paciente, según cada 2 horas, se empiezan a derivar factores hemodinámicos, el lactato, la creatinina, y así tenemos un seguimiento y dice, bueno, a tal hora aumentamos la dobutamina, a esta hora el paciente necesitaba más fluidos, necesitaba más diuresis, porque esto nos va a ayudar a entender de una manera mucho más comprensiva y va a ayudar a evitar complicaciones o los cambios que pueden llevarnos a decir, en este momento tenemos que activar el uso de soporte mecánico ventricular si no lo teníamos. Y también nos ayudaría a ver qué ocurre cuando damos ese soporte ventricular, porque muchas veces empezamos con un paciente que necesita solamente soporte ventricular izquierdo, pero no identificamos que el lado derecho también tenía que ser apoyado. Y de esta manera, aquí tenemos 3 casos diferentes. Un paciente que requirió, el paciente en rojo solamente requirió soporte ventricular izquierdo, el paciente en verde requirió soporte ventricular y después diuresis, y el paciente azul requirió soporte ventricular izquierdo, pero luego ventricular izquierdo y derecho después diuresis para llegar al punto de normalidad en sus factores hemodinámicos. Entonces, para terminar, no solamente tome un punto de evaluación de un paciente con arteria pulmonar. Esto es útil en el paciente crónico que enviamos de nuestro consultorio a que tenga una evaluación por hemodinamia para identificar qué está pasando con su índice cardíaco, si el paciente va a ser candidato para terapias avanzadas. La evaluación seriada es de gran importancia en estos pacientes porque nos va a dar un estimado de lo que está ocurriendo y hacia dónde vamos.
Y con esto quiero terminar y agradecer de nuevo la invitación y tomar algunas preguntas o comentarios según los organizadores.